Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, amigos, visitas. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes este último tema de la serie que hemos estado trazando durante el transcurso de esta semana. Ha sido una bendición estar con ustedes. Hubiera sido mejor estar personalmente, pero lamentablemente por las circunstancias no ha sido posible, tal vez en un futuro, sino aquí, por lo menos en el reino. Hoy vamos a estudiar un tema muy importante, pero antes de hacerlo queremos pedir que Dios nos acompañe. Así que vamos a orar. Padre Celestial, venimos ante tu augusto trono. Venimos con confianza, porque venimos en el nombre de Jesús. Y sabemos que cuando Jesús nos representa, tú oyes y respondes nuestras oraciones. Imploramos tu presencia en esta última sesión de esta serie. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón y capacítanos para permanecer firmes hasta el fin, como ha sido el lema de nuestro temario de esta semana. Gracias, Padre, por responder esta oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta tarde vamos a estudiar una parábola del Señor Jesús. Esa parábola se encuentra en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 18 y los versículos 1 al 8. Lucas 18, 1 al 8. Lo primero que voy a hacer es leer la parábola. Y voy a pedirles que por favor usen su imaginación para ubicarse en los detalles de la parábola. Es decir, como si estuvieran ustedes allí en estas circunstancias. Así que empiezo leyendo en Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Versículo 6. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, esta parábola es supremamente interesante e importante para los que van a vivir al final de la historia. ¿Cuáles son las lecciones que quiso enseñar Jesús con esta parábola? Son dos lecciones. Él mismo lo expresó. En el versículo 1, el Señor Jesucristo dijo que el propósito por el cual enseñó esta parábola fue para enseñarnos de que debemos orar siempre, como dijo el apóstol San Pablo, orad sin cesar, y que no debemos desmayarnos cuando no nos llega la respuesta inmediatamente. Orar siempre y no rendirnos cuando no recibimos una respuesta inmediata a nuestra oración. Ahora, la pregunta clave es: ¿para cuándo se aplica esta parábola? ¿A qué época de la historia? Bueno, no cabe duda que esta parábola es de ánimo para la gente en todas las generaciones, porque siempre ha sido cierto
que debemos orar y no desmayar. Es decir, la parábola se aplica a los cristianos de todas las épocas. Pero la parábola tiene una aplicación especial, única, a aquellos que vivirán al final de la historia durante el gran tiempo de angustia. Y alguno podrá preguntar, ¿por qué, pastor? ¿Cómo sabe usted eso? Por el contexto de la parábola. La parábola aparece entre referencias a la segunda venida de Cristo. En el capítulo 17 de Lucas, inmediatamente antes de la parábola, Jesús venía diciendo, como fue en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Luego dijo, como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Y luego cuenta la parábola. Y la parábola termina con una referencia a la segunda venida. Termina con la pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, que la parábola se encuentra entre referencias a la segunda venida. A esa época especialmente tiene aplicación esta parábola específicamente. Ahora vamos a mirar los elementos y los personajes de la parábola. En primer lugar, en el versículo 2 encontramos que había un juez. Dice en el versículo 2, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿Qué significa eso? Que el juez no temía a Dios ni respetaba a hombre. Sencillamente significa que este juez era un hombre secular. No tenía ninguna inclinación religiosa. Desempeñaba su función sin ninguna connotación religiosa. Era una persona no necesariamente irreligiosa, pero una persona secular sin ninguna inclinación especial religiosa en la parábola. Luego tenemos una viuda. Sigue diciendo allí, había también en aquella ciudad una viuda. La parábola hace muy claro que esta viuda, podríamos decir, no tenía dónde caerse muerta. No tenía hijos, no tenía casa, lógicamente no tenía esposo, no tenía amigos, no tenía dinero. Su única esperanza radicaba en que el juez le hiciera justicia sobre su adversario. Esto nos lleva al versículo 3, a donde la viuda decía, hazme justicia de mi adversario. Ahora, los que han estudiado esta parábola, los eruditos que han estudiado esta parábola, han llegado a la conclusión de que cuando el esposo de esta mujer murió, tenía una deuda muy grande con un acreedor. Y cuando murió, como no había pagado la deuda con el acreedor, el adversario le quitó todo lo que tenía el esposo y dejó a la pobre viuda en la calle, sin dinero, sin apoyo, sin nada. Y luego tenemos en la parábola la persistencia de la viuda, el clamor constante de la viuda. Dice en Lucas 18:3 nuevamente que la viuda decía, hazme justicia de mi adversario. El versículo 3 dice, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Ahora, noten que dice que la viuda venía a él pidiéndole que hiciese justicia sobre su adversario. Ahora, el verbo venía es un infinitivo, es decir, es un verbo que describe acciones habituales que ocurrieron en el pasado. Lo que quiere decir es que la viuda no vino una vez y se rindió, porque el verbo no dice que vino al juez, dice venía al juez, un infinitivo que significa que ella venía y venía y venía y venía hasta el punto de dejar fastidiado al juez. Esto lo vemos también en el versículo 5, a donde encontramos el fastidio del juez ante el constante clamor de la viuda. Dice el versículo 5, el juez, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo
me agote la paciencia. Es decir, la viuda era persistente y perseverante. No se rendía. Seguía viniendo y viniendo y viniendo al juez, hasta el punto de finalmente fastidiar al juez. Y él dice, voy a hacer lo que me pide la viuda para quitármela de encima porque ya me tiene molesto. Pero el juez no le respondió inmediatamente. Desde el primer momento que vino la viuda, en adelante, el juez demoró por un tiempo en hacerle justicia a la viuda. En Lucas 18 dice que él no quiso por algún tiempo. Es decir, hubo una demora en esta historia en el juez hacerle justicia a esa viuda. Pero la parábola nos dice que finalmente el juez le hizo justicia. Dice así, pero después de esto dijo dentro de sí el juez, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y así fue que el juez finalmente le hizo justicia a la viuda después de una larga demora. La viuda finalmente recibió lo que le pertenecía a ella. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué representa esta parábola? ¿Qué representan o simbolizan los detalles de esta parábola? Pues no tenemos que adivinar. Saben que algunas de las parábolas de Jesús, Él nunca explicó su significado. Por ejemplo, en Mateo el capítulo 13 tenemos varias parábolas que Jesús contó la parábola y nunca la explicó. Como por ejemplo, la parábola de los pescadores que salieron, reunieron peces en su red y los trajeron y los separaron en la playa. Jesús no explicó qué significaba eso. La parábola del tesoro escondido. La parábola de la perla del gran precio. Ninguna de esas parábolas las explicó Jesús. Pero lo bueno es que esta parábola de Lucas 18, 1 al 8, Jesús explicó su significado, lo que la parábola significa. La explicación comienza en el versículo 6, después de contar la parábola. Dice en el versículo 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Lo que quiere decir esto, Jesús está diciendo, aprende la lección de esta parábola. El versículo 7 del capítulo 18 explica el significado de los personajes de la parábola. Dice en Lucas 18 y el versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Así que, ¿a quién representa el juez? A Dios. ¿A quién representa la viuda? Los escogidos. ¿A quién representa el hecho de la viuda clamar día y noche? Representa lo que van a hacer los escogidos. ¿Qué representa el hecho de que el juez le hizo justicia a la viuda? Significa que Dios finalmente le va a hacer justicia a sus escogidos. Ahora vamos a mirar un poco más detenidamente este asunto. El juez. El juez representa a Dios. Porque en la explicación Jesús dice, ¿y acaso Dios no hará justicia? El juez hizo justicia y luego Jesús dice, ¿acaso Dios entonces no va a hacer justicia también? El juez representa a Dios. Y yo sé que algunos están pensando y diciendo, pero Pastor Bor, ¿cómo es que un juez que no teme a Dios ni respeta a hombre, un juez secular que no tiene ninguna inclinación religiosa, puede representar a Dios? La respuesta es que el juez representa a Dios en una comparación a manera de contraste. Les voy a explicar cómo es este asunto. Lo que está diciendo Jesús es que si un juez secular que no teme a Dios ni respeta a hombre, contesta las plegarias de una viuda para quitársela de encima,
¿cuánto más Dios va a responder las plegarias de los escogidos porque los ama? El juez responde la plegaria de la viuda para quitársela de encima. Dios también responde la plegaria de los escogidos, pero no por quitárselos de encima, sino porque los ama. Ambos responden, pero por diferentes razones. Es decir, el juez representa a Dios. Ahora, ¿quién representa a la viuda? La viuda representa a los escogidos. Nuevamente Jesús dijo, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Así que el juez hace justicia a la viuda y Jesús dice que Dios va a hacer justicia a sus escogidos. Los escogidos son representados por la viuda, en otras palabras. Ahora, ¿qué representa una mujer simbólicamente en la Biblia? Yo creo que todos los que están escuchando, por lo menos la vasta mayoría, saben lo que representa una mujer simbólicamente en la Biblia. Una mujer representa la iglesia. Si es una mujer pura, como en Apocalipsis 12, representa una iglesia pura. Si es una mujer ramera, como en Apocalipsis 17, representa una iglesia que ha apostatado, una iglesia que se ha prostituido. Pero ahora les voy a hacer una pregunta que probablemente nadie les ha hecho nunca. Y es, si una mujer pura representa una iglesia pura, una mujer ramera representa una iglesia caída, una iglesia apóstata. Pero ¿qué representa una iglesia o una mujer viuda? ¿Qué representa el hecho de que esta mujer es viuda? Claramente, la viuda que no tiene ningún apoyo humano representa la iglesia final que va a pasar por una situación donde no hay circunstancias normales. Representa una iglesia que va a ser oprimida y destituida por un adversario. Una iglesia que carece de todo apoyo humano. Una iglesia saqueada por el adversario. Una iglesia que está pasando por un tiempo de angustia cual no se ha visto jamás en la historia del mundo, donde la iglesia, los fieles, los escogidos, perderán todo apoyo humano. Noten Mateo 24 y el versículo 21, el versículo 22 y luego el versículo 24. ¿Cuándo van a vivir los escogidos? Esa es una pregunta muy importante. ¿Cuándo van a vivir los escogidos? El Señor Jesucristo explicó cuándo van a vivir los escogidos. Si ustedes recuerdan, nuestros primeros dos temas tuvieron que ver con Mateo el capítulo 24. Y allí estudiamos en cuanto a la tribulación del versículo 9 y la gran tribulación, el tiempo de angustia, empezando en el versículo 21. Vamos a leer los versículos 21 y 22 y luego el 24. Dice aquí, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días, es decir, de la gran tribulación, no fuesen acortados, nadie sería salvo. Ahora escuchen bien, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Cuándo van a vivir los escogidos? En la gran tribulación. Esta parábola se aplica a la iglesia en medio de la gran tribulación. El versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los mismos escogidos. Nuevamente, la palabra escogidos se refiere a aquellos que van a pasar por este tiempo de angustia final. Se van a tener que enfrentar a falsos cristos y falsos profetas que van a hacer señales, prodigios y milagros para tratar de engañar a los escogidos. La viuda representa a los escogidos, y los escogidos son aquellos fieles de la iglesia, los que no son zarandeados, los que quedan firmes hasta el fin, aquellos que van a perder todo apoyo humano, pero no perderán su confianza y su vínculo con el Señor. Ahora, ¿quién representa el adversario?
¿Quién es el adversario de la iglesia que va a saquear al remanente final y los va a dejar sin nada? Bueno, la parábola no nos dice quién es el adversario. Por eso tenemos que ir a otras partes de la Biblia para ver quién es el adversario, a donde se usa la misma palabra adversario, la palabra griega antidikon. Primera de Pedro 5:8 identifica al adversario. Aquí dice el apóstol Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, la misma palabra de la parábola, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y en Apocalipsis 12, el dragón, Satanás, está acechando y persiguiendo a la mujer. Y la mujer tiene que huir al desierto y dejar todo atrás. Es decir, el adversario que va a saquear a los fieles, al remanente fiel, los va a dejar sin nada, sin familia, sin amigos, sin posesiones, sin casas, sin carros, sin dinero, sin libertad, inclusive en la cárcel. Es Satanás. ¿Y qué va a hacer el pueblo de Dios durante ese tiempo? Bueno, el Señor Jesucristo dice que van a clamar día y noche para que Dios los libre de su adversario. Esa palabra clamar que se usa aquí en la parábola es una palabra muy fuerte, muy intensa en el idioma griego. Por ejemplo, se usa en Hechos 8 y el versículo 7 para describir a los espíritus inmundos que clamaban a gritos cuando los apóstoles los echaban. Se usa en Lucas 9 y el versículo 38, a donde un padre clama a Jesús para que sane a su hijo endemoniado. Y es la palabra que se usa en Mateo 27, 46, a donde Jesús clama a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, el clamor de los escogidos durante ese tiempo será un clamor intenso, a voz en cuello, rogándole a Dios que los libre de su adversario, que los ha saqueado y los ha dejado sin nada. Pero va a haber una demora, porque la parábola dice que van a clamar a Dios día y noche. Quiere decir que va a haber una demora en Dios responder a las plegarias de los escogidos. La parábola termina con una pregunta diciendo: ¿aun cuando Dios se demore en responderles? Esa es una forma de traducir esta parte de la parábola, que es: ¿aun cuando Dios se demore en responderles? Me gusta más la traducción que aparece en otras versiones. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén traduce así: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche, aun cuando se demore en ayudarlos? La versión de Weymouth traduce así: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche, aun cuando se demore en hacerles justicia? Claramente va a haber una demora. El gran comentarista presbiteriano Albert Barnes escribió lo siguiente en cuanto a la demora. Leo: aun cuando el Señor se demora largo tiempo en vengarlos y prueba al máximo su paciencia, al fin los vengará. Prueba la fe de ellos, les permite que sufran persecuciones y pruebas por largo tiempo, hasta que parezca que Dios no se interpondrá. No obstante, Él lo hará y los librará. Así que hemos visto que el juez representa a Dios. La viuda representa a los escogidos que van a pasar por el tiempo de angustia final. El adversario que va a saquear a los fieles representa a Satanás. El clamor de la viuda es el clamor de los que van a pasar por la gran tribulación, el tiempo de angustia final, cual no se ha visto en la historia del mundo. La demora representa el hecho de que en el tiempo de angustia Dios no va a librar a su pueblo inmediatamente. Y claro, esto nos lleva a preguntar:
si Dios ama a su pueblo, ¿por qué es que Dios no responde sus plegarias inmediatamente y los libra para que no tengan que pasar por la gran tribulación? Hay dos razones. La primera razón tiene que ver con la formación de su carácter. Dios quiere desconectar a los escogidos de todo aquello sobre lo cual dependen en este mundo. Sucede como Enoc. Enoc caminó con Dios, dice la Biblia. Llegó a caminar tan cerca de Dios, tan estrechamente con Dios, se amistó tanto con Dios, que finalmente nada de lo que tenía en este mundo le importaba. Claro, le importaba alcanzar las almas para Jesús, dándoles buen ejemplo y enseñándoles palabras, pero materialmente Enoc ya no estaba conectado con este mundo y por lo tanto Dios le dijo a Enoc, Enoc, ya tú no tienes nada que hacer ahí en ese planeta, porque aunque tu cuerpo está allá, tu corazón está acá. Ven, te voy a llevar acá para que sigamos caminando por la eternidad sobre la calle de la Nueva Jerusalén. Esa será la generación final. Dios, a través de esta tribulación, quiere desconectar a su pueblo de todo aquello sobre lo cual dependen aquí, que aprendan a depender completamente del Señor, que su carácter sea refinado en el fuego. Noten lo que dice Job 23 y el versículo 10. Job 23 y el versículo 10. En unos momentos vamos a hablar un poco más del libro de Job. Pero Job entendió por qué él pasó por su gran tribulación. En Job 23, versículo 10, Job dijo, mas él, Dios, conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Job dice, yo paso por esta prueba, que es un horno, y cuando haya pasado por la prueba, saldré como oro puro, sin escoria. En Isaías 48 y el versículo 10 se compara también el proceso de purificación del carácter con la purificación de metales. Dice en Isaías 48, 10, Dios está hablando, he aquí te he purificado y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Me hace recordar la experiencia de los jóvenes que fueron echados al horno de fuego en los días del rey Nabucodonosor. Tendrían que ejercer una fe extraordinaria para estar dispuestos de ser echados en un horno calentado 7 veces más que lo que se solía hacer. Tenían que tener una fe extraordinaria, una confianza en Dios que era más poderosa que la vida misma. En el conflicto de los siglos, página 621, en el capítulo sobre el tiempo de angustia, Elena White escribió en cuanto a los que van a pasar por ese tiempo y lo comparó con el horno de fuego. Dice así, hablando del remanente de los escogidos, su aflicción es grande. Las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero el refinador los sacará como oro purificado por el fuego. El amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad, pero necesitan pasar por el horno de fuego. Debe consumirse su mundanalidad. En realidad, esa no es la palabra que usó Elena White en el cielo. Hay una palabra en inglés, mundanalidad, que es la palabra worldliness. Esa no es la palabra que ella usa en el original. En el original dice earthliness. Yo voy a crear una palabra en español. Debe consumirse su terrenalidad, lo que los tiene conectados a este planeta. ¿Y con qué propósito? Para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. Pero hay una segunda razón por la demora. No solamente porque Dios quiere que su pueblo deje de depender de todo lo que está aquí y dependa plena y completamente sobre Dios, que su carácter sea finalmente purgado y purificado de todo lo que los conecta aquí, sino que también hay un segundo propósito que se encuentra en el libro de Job. Satanás le dice a Dios, en presencia de los seres del universo, que su pueblo le sirve por interés.
que si Dios no bendijera a su pueblo, si Dios no cercara a su pueblo con protección, su pueblo lo abandonaría inmediatamente. Aquí es que entra el libro de Job. El libro de Job es un ejemplo en la vida práctica de esta parábola. Vamos a ver en qué sentido. En Job 1 vienen todos los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Los hijos de Dios son los representantes de los mundos que nunca pecaron. Satanás vino allá porque él le había quitado la posición a Adán. Fue representando el planeta Tierra. Por eso Dios le preguntó: ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella, es decir, de supervisar mi territorio. Y entonces Dios le dice a Satanás: ¿no has visto a mi siervo Job? Vive en tu territorio, pero es siervo mío. Hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y Satanás, en presencia de todos los representantes en el concilio celestial, en presencia de todos los hijos de Dios, los representantes de todo el universo, Satanás le dice: claro que te sirve. Tú lo has cercado con una cerca de protección. Has bendecido todas las obras de sus manos, lo has prosperado, lo has llenado de bienes. Claro que te sirve, pero te sirve como un mercenario. Te sirve por interés, pero si tú le quitaras todo, te blasfemaría tu rostro. El universo vería que Él no te sirve por amor, te sirve por interés. Ahora, Dios podría haberle dicho a los seres celestiales: no le hagan caso a ese, ustedes saben que ese es un mentiroso. Pero hubieran quedado dudas en la mente de los seres celestiales, hubieran dicho: oye, ¿de verdad que Dios ha bendecido a Job, lo ha protegido? ¿Quién sabe qué pasaría si en algún momento Dios le quitara todo lo que le ha dado y le quitara la protección? Así que Dios ahora le dice a Satanás: tú dices que Él me sirve por interés, por los panes y los peces. Está bien, ve, te permito que tú le quites todo lo que tú quieras. Satanás sale de la presencia de Jehová. Los 10 hijos los mata. Todos los siervos que tenía, perdidos. Además de eso, perdió todas sus bestias. Era el hombre más rico del oriente, dice la Biblia. En cuestión de minutos, y sabemos que fueron minutos, porque dice que cuando un mensajero estaba dando la mala noticia, el otro llegó cuando el otro todavía estaba hablando. Es decir, en cuestión de minutos, Job perdió sus hijos, sus siervos y todas sus posesiones. Y todo el universo está observando y diciendo: ¿Job sirve a Dios por amor, por puro amor o por interés? ¿Y qué dice Job? Job dice: Dios dio y Dios quitó. Alabado sea el nombre de Jehová. Y los seres celestiales dicen: gloria a Dios, aleluya. Job sirve a Dios por amor y no por interés. Porque fíjense que Satanás le quitó todo y todavía es un fiel seguidor de Dios. Hay una segunda reunión del concilio celestial en el cielo. Van los representantes del universo allí a ese concilio, entre los cuales va también Satanás representando el planeta Tierra. Y ahora Dios le dice: ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. Y entonces Dios le dice a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? Que a pesar de que me incitaste contra él, todavía conserva su integridad. Claro, Satanás tiene una respuesta. Él dice: pues claro, no me dejaste tocarlo a él. Cualquier hombre está dispuesto de entregar lo que tiene con tal que no lo aflijan a él. Pero si tú permitieras que yo lo afligiera a él, te blasfemaría tu rostro inmediatamente. Todos los seres celestiales, los representantes, están escuchando. Y dicen: ¿de verdad que Dios le dijo a Satanás que no podía tocar a Job? Y Dios lo ha protegido, ¿quién sabe? Así que Dios le dice a Satanás: tú dices que porque yo lo mantengo sano y salvo, que Él me sirve por eso. Satanás dice: claro que sí. Dios dice: entonces yo te permito que salgas y hagas con él lo que tú quieras. Lo único que no permito es que lo mates. Escuchen bien. La generación final, los escogidos que van a pasar por el tiempo de angustia, Dios permitirá que sean probados al máximo. Perderán todas sus posesiones. Además de eso, Satanás tendrá la opción de
encarcelarlos, de oprimirlos y posiblemente inclusive de enfermarlos. Pero ningún fiel de Dios morirá durante ese tiempo de angustia, porque la historia de Job es una ilustración de lo que va a pasar con los escogidos en la gran crisis final. Así que Satanás sale de la presencia de Jehová. Los seres celestiales están observando para ver qué va a pasar. Y Satanás aflige a Job con una llaga maligna desde la mollera de la cabeza hasta la planta del pie. Tan terrible era que tenía que rascarse con una teja, indudablemente desfigurándose. ¿Qué ha perdido Job? Ha perdido a todos sus hijos, ha perdido su casa, ha perdido a sus siervos, ha perdido sus posesiones y ahora ha perdido la salud. Pero Job, según el capítulo 2, se mantuvo íntegro y fiel al Señor. Los seres celestiales dijeron: gloria a Dios, Job sirve a Dios por puro amor. Y ahora la esposa de Job lo va a desamparar. La esposa le dice: ¿aún conservas tu integridad, Job, cuando Dios te está haciendo esto? Maldice a Dios y muérete. Ha perdido el apoyo de su esposa. Y luego entonces llegan sus 3 amigos predilectos para consolarlo. Y la Biblia dice que empiezan a acusar a Job diciéndole: te está pasando porque eres un grandísimo pecador. ¿Qué ha perdido Job? Ha perdido a sus hijos, ha perdido su casa, ha perdido sus siervos, ha perdido sus posesiones, ha perdido su salud, ha perdido el apoyo de su esposa, ha perdido el apoyo de sus amigos. Y si ustedes miran el resto del libro, van a encontrar que aparentemente Dios también ha desamparado a Job. Porque desde el capítulo 3 hasta el capítulo 38 de Job, Job está clamando a Dios para que Dios le explique por qué está pasando esto, porque esto es absurdo. No tiene significado, no tiene explicación de por qué Dios lo prosperó y lo bendijo y ahora Dios retiró su protección y le está pasando todo esto. Job no entiende. Y si ustedes leen el capítulo 3 hasta el capítulo 38, Job, como la viuda, está clamando a voz en cuello: Dios, por favor, dame una explicación. Yo sé que si yo pudiera ir allá al cielo, a tu trono, y presentar mi caso, tú entenderías mi punto de vista y tú me vindicarías. ¿Por qué está pasando esto? No lo entiendo. ¿Por qué mi mejor amigo me está tratando así? ¿Y cuál es la respuesta de Dios? La respuesta de Dios es un rotundo silencio, una demora. ¿Saben ustedes, mis hermanos y hermanas, que Dios puede responder nuestras oraciones en 3 diferentes formas? Ustedes dicen: ¿cómo que 3? Sí, Dios puede contestar sí, Dios puede contestar no, o Dios puede contestar espérate. Esa es la contestación que no nos gusta a nosotros, que Dios nos haga esperar. Pero Dios hizo que Job esperara un largo tiempo. Como con la viuda, él está clamando a Dios porque ha perdido todo lo que tiene, todo apoyo, lo ha perdido. No entiende lo que está pasando. Pero Job dice: aunque me matare, aún en él confiaré. ¿Por qué razón entonces es que Dios va a permitir que sus fieles pasen por el tiempo de angustia final? Porque Satanás va a usar la misma acusación contra la generación final que usó contra Job. Job es un tipo o una ilustración de toda una generación de santos al final de la historia. Satanás dice que los fieles de Dios sirven a Dios por interés, porque Dios los bendice, porque Dios los protege, porque Dios pone una cerca, una valla de protección alrededor de ellos. Al final, Satanás va a usar el mismo argumento y todo el universo va a estar observando lo que está pasando en este planeta. Dios va a demostrar que los que pasen por el tiempo de angustia final, ellos van a ser fieles a Dios, aunque pierdan la vida, aunque no la van a perder. Van a decir como Job: aunque me matare, aún en él confiaré. Van a decir: yo sé que mi Redentor vive, aun cuando no lo puedo sentir en este momento.
Van a decir, cuando me hubiere probado, saldré como oro. Es decir, la generación final va a demostrarle al universo que Dios tiene un pueblo que sirve a Dios por puro amor, que no les importa perder todo, inclusive dispuestos de entregar la vida por amor a Dios. Así que Dios va a permitir que su pueblo pase por esto para darle una demostración de la fidelidad de los fieles durante el tiempo de angustia. ¿Saben ustedes que la más hermosa ilustración de esta historia que contó Jesús, de esta parábola que contó Jesús, se encuentra en la misma vida de Jesús? Vamos a mirar los elementos en la vida de Jesús. ¿Quién sería el juez en el caso de la vida de Jesús que le podía hacer justicia a Jesús? Pues el juez sería su Padre, Dios. ¿A quién representaría la viuda de la parábola que no tenía dónde recostar su cabeza? Jesús. Él mismo dijo, las zorras tienen guarida y las aves nido, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y cuando Jesús colgó en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo no tenía nada, ni siquiera la ropa la tenía puesta. Así que el escogido de la parábola es Jesús. ¿Quién es el adversario? El adversario en el caso de Jesús es Satanás, quien le quitó todo a Jesús lo que tenía. En el huerto del Getsemaní nos dice que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. 3 veces en el huerto le rogó a su padre, fíjense la demora, le ruega a su padre que si es posible le quite la copa de su angustia, porque está pasando por un terrible tiempo de angustia, sudando grandes gotas de sangre. ¿Cuál fue la respuesta de su padre? La respuesta de su padre fue silencio rotundo. En la cruz del Calvario Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, en el caso de Jesús, el Padre se demoró en responder a las plegarias de Jesús. Hubo una demora. Así que en el caso de Jesús, el juez es Dios el Padre. El escogido es el Señor Jesucristo. El adversario que saquea a Jesús es Satanás. El tiempo de angustia es el tiempo de angustia que pasó Jesús en el Getsemaní y en la cruz. La demora es que el Padre no le respondió inmediatamente. Noten Hebreos 5 y el versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, es decir, mientras estuvo en esta tierra como ser humano, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas. ¿Ven el clamor de la viuda aquí? Así que dice, Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Yo pregunto, ¿fue oído inmediatamente? Él oró que lo librara de la muerte, pero él murió. La Biblia dice que Cristo murió. Entonces, ¿cómo dice aquí que oró con lágrimas al que le podía librar de la muerte y fue oído? ¿Cuándo fue oído Jesús? Mis queridos hermanos y amigos, después de la demora. Noten Hebreos 5 y el versículo 8, ¿por qué Dios permitió que Jesús pasara por esta experiencia? Dice allí en Hebreos 5 y el versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora, no significa que Jesús fue desobediente en algún momento. Jesús nunca fue desobediente. Jesús siempre fue obediente a su Padre. Pero cuando las pruebas venían, en ese momento Jesús obedecía. Otra prueba, Jesús obedecía. Otra prueba, Jesús obedecía. El Padre permitió que Jesús pasara por estas circunstancias, según dice el libro de Hebreos, para que aprendiera a depender de su Padre, aún habiendo perdido todo. Ese es el caso de los fieles que van a pasar finalmente por el tiempo de angustia. Ahora le pregunto, ¿Dios finalmente le hizo justicia a Job? Ustedes saben que sí, que al final del libro
Dios le dio el doble de lo que había tenido antes. Dios le hizo justicia sobre su adversario. Yo pregunto, ¿Dios el Padre, el juez, le hizo justicia a Jesús? Se demoró, Cristo murió, pero hubo un momento en que el Padre libró a Jesús de la muerte, como Jesús había clamado. Noten esta cita en la revista Youth Instructor, mayo 2, 1901. Escuchen cuidadosamente lo que dice el Espíritu de Profecía. Aquel que murió por los pecados del mundo debía permanecer en la tumba por el tiempo establecido. Estaba como prisionero de la justicia divina en esa prisión pedregosa y era responsable ante el juez del universo. ¿Qué era Jesús? ¿Responsable ante quién? Responsable ante el juez del universo. Dice que estaba como prisionero de la justicia divina ahí en el sepulcro. Sigue la cita. Estaba llevando sobre sí los pecados del mundo y solo su Padre lo podía soltar. Yo pregunto, ¿el Padre lo soltó? ¿Cómo no? Ahora, yo sé que algunos están diciendo, pero Pastor Bor, ¿cómo es que el Padre lo soltó? ¿Acaso el Señor Jesucristo no resucitó por la vida que estaba en Él? Noten el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, el capítulo 17 y 18. Porque aquí claramente dice en el texto que leímos que solo su Padre lo podía soltar. Es decir, si el Padre no lo hubiera llamado al sepulcro, Jesús hubiera quedado en el sepulcro. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Lo que pasa es que a veces la gente no lee los pasajes o los textos completos. La gente lee el versículo 17 y 18 de Juan 10, pero se les olvida la última parte del versículo 18. Dice en el versículo 17, Jesús está hablando, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla. Ahora escuchen bien, la palabra poder y la traducción poder no es una buena traducción. Hay una palabra poder en griego que es la palabra dunamis, de donde viene nuestra palabra dinamita. Esa no es la palabra aquí. La palabra aquí es exousia, que significa autoridad. Así que Jesús dice, tengo autoridad para poner mi vida y tengo autoridad para volverla a tomar. ¿De dónde recibió Jesús o de dónde sacó Jesús la autoridad para resucitar? Hay que leer la última parte del versículo 18. ¿De dónde recibió Cristo su autoridad para resucitar? Dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora déjeme dramatizar lo que sucedió. Muy temprano, el primer día de la semana, esto lo describe el Espíritu de Profecía, descendieron dos ángeles del cielo. Uno de los ángeles removió la piedra, el otro ángel se paró delante del sepulcro y con una voz que sacudió la tierra y rajó las piedras, dijo, oh Hijo de Dios, tu Padre te llama. En ese momento Jesús salió del sepulcro por la vida que estaba en él. Jesús es la resurrección y la vida, pero salió del sepulcro solo después que su Padre a través de un ángel lo llamara del sepulcro. Es decir, cuando el Padre le autorizó a Jesús, Jesús salió del sepulcro por la vida que estaba en él. Pero fue por autoridad de su Padre, lo dice claramente, este mandamiento recibí de mi Padre. Allí finalmente el Padre respondió la plegaria persistente e insistente de Jesús. No, el Padre no lo libró de morir, pero lo libró de la muerte en la mañana de la resurrección. Ahora, ¿saben ustedes que la experiencia de Jesús se va a repetir en su pueblo? Quiero leerles una cita que no está en español hasta donde yo sepa, yo la busqué. Está en la Review and Herald, abril 14, 1896, a donde la sierva del Señor dice que nosotros vamos a pasar por la misma experiencia por la cual pasó el Señor Jesús. Voy a leerles esa cita ahora. Las fuerzas de las tinieblas
se unirán con agentes humanos. ¿Quiénes son las fuerzas de las tinieblas? Satanás y sus ángeles. ¿Se van a unir con quiénes? Se van a unir con agentes humanos que se han entregado al control de Satanás. Y ahora viene la parte clave. Y se revivirán las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. Se va a repetir eso. Ya no con Jesús, sino con el pueblo de Jesús, con el cuerpo de Cristo. Sigue diciendo, al entregarse a las influencias satánicas, los hombres se transformarán en demonios. Y aquellos que fueron creados a imagen de Dios, los que fueron formados para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en habitación de dragones. Y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra de maldad. ¿Cuál es esa obra maestra de maldad que va a mostrar a Satanás en una raza apóstata? Seres humanos que reflejan su propia imagen. Es decir, al final de la historia va a haber dos grupos. Un grupo que refleja perfectamente la imagen de Jesús y otro grupo que refleja perfectamente la imagen de Satanás. ¿Pueden ustedes imaginarse cómo será este mundo cuando todos los impenitentes están bajo el control de Satanás? Los vientos ya no son retenidos, se le da rienda suelta a Satanás, solo que Dios dice, puedes hostigar a mi pueblo, puedes hostigar a los escogidos, puedes probarlos al máximo, pero no te permito que mates a ninguno de ellos. Hermanos y hermanas, en este tiempo es que nosotros tenemos que formar esa dependencia sobre nuestro Dios. Porque cuando lleguemos a ese momento, si no hemos aprendido a depender de Dios, si no hemos aprendido a confiar en Dios, en ese tiempo no vamos a permanecer firmes. En el Conflicto de los Siglos, página 619 y la página 621, Elena White escribió, en cuanto a los que van a pasar por el tiempo de angustia, aunque sufren la ansiedad, el terror y la angustia más desesperantes, no dejan de orar. Como la viuda, echan mano del poder de Dios, como Jacob se aferró al ángel, y de sus almas se exhala el grito, no te soltaré hasta que me hayas bendecido. En la página 621, Elena White escribió, los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora, el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. Ahora, ¿cuándo desarrollamos esa fe? Termino la cita. El tiempo de gracia, eso es ahora, el tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. Su fe no decae si sus oraciones no reciben inmediata contestación. ¿Qué fue lo que mantuvo a Jesús fiel en su terrible crisis? En el Deseo de todas las gentes, página 704, esta es una cita que tengo antes en mis notas, que pasé por alto, pero ahora lo voy a leer. Deseo de todas las gentes, página 704, Elena White escribió en cuanto a qué fue lo que sostuvo a Jesús en su crisis. Dice lo siguiente, entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, fíjese, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había vaciado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas horrorosas horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre. Conocía el carácter de su Padre, comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Y mientras sumiso se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe, Cristo venció. Este tiempo de gracia nos es concedido para
aprender a depender sobre nuestro Dios. A veces, hermanos y hermanas, nosotros dependemos sobre nuestras emociones, sobre nuestros sentimientos, nuestro sentir. Si nosotros dependemos sobre nuestras emociones y cómo nos sentimos durante ese tiempo, vamos a fracasar. Porque no vamos a sentir la presencia de Dios. Vamos a saber que está presente por fe, pero no porque lo sentimos. Nos guiamos demasiado, hermanos y hermanas, por la forma en que nosotros nos sentimos. Si nos sentimos mal, renegamos de Dios y ¿por qué me está pasando esto? Si las cosas van bien, ¡ay, Dios es tan bueno! Mire cómo Dios me bendice. Pero no debemos depender sobre nuestras emociones, porque va a venir el momento en que nuestras emociones nos van a decir que Dios nos abandonó. Todas las circunstancias van a indicar de que Dios no está presente con nosotros. Porque el remanente final lo perderá todo. Por eso tenemos que dejar de ser materialistas. No podemos ser como la esposa de Lot, que estaba enamorada de todo lo que tenía en Sodoma y miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Nosotros, hermanos y hermanas, no podemos caer en esa trampa. Nuestro hogar está en el cielo. Nuestra vivienda está en el cielo. Las bendiciones de Dios están para nosotros en el cielo, pero tenemos que pasar por un tiempo de angustia cual nunca se ha visto y tendremos que depender sola y exclusivamente sobre Dios y no sobre nada más. Así que mis queridos hermanos y hermanas, apreciadas visitas, aquellas personas que nos acompañan, hemos llegado ahora al fin de esta serie de temas que he presentado durante esta semana. Es mi oración que nosotros podamos vivir de acuerdo al lema que nosotros hemos adoptado para esta serie de conferencias. Firmes hasta el fin. Que nada ni nadie pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Es mi oración que aprendamos no a depender sobre lo que tenemos, sobre nuestras emociones, sobre la forma que nos sentimos, sino que aprendamos a depender única y exclusivamente sobre Jesús y que aun cuando no sintamos su presencia, por fe sepamos que Él está allí, nos está acompañando, aún en valle de sombra de muerte, está con nosotros y no temeremos mal alguno porque Él estará con nosotros hasta el fin. Esa es mi oración para cada uno de los que han sintonizado esta serie esta semana.